Hola, me llamo Alfredo Escobar. Y yo me llamo Mariana Campo y el día de hoy les vamos a estar hablando de las implicaciones del neoliberalismo en Colombia. Para comenzar con este video informativo y reflexivo, haremos una mirada a lo que es el contexto histórico de la implementación del neoliberalismo en Colombia. La Comisión Económica para América Latina CEPAL, bajo la dirección de Raúl Prebisch, fue la creadora de la escuela estructuralista que tuvo influencia en la economía colombiana hasta la aparición del neoliberalismo en la década de 1990, por la crisis económica que marcó el país en los años 80, caracterizada por una alta inflación, una deuda externa elevada y una disminución en el crecimiento económico. Esta escuela estructuralista abogaba por reformas estructurales que llevaran a la industrialización y la sustitución de importaciones con una política que protegiera a la industria nacional. Se buscaba un enfoque de crecimiento hacia adentro que era diferente al neoliberalismo, que promovía la libertad de los mercados y la expansión de la economía hacia afuera. Este estructuralismo tuvo algunos éxitos, sin embargo no logró el desarrollo esperado. Por lo tanto, la CEPAL reconoció que ese modelo desestimulaba las exportaciones, propiciaba los monopolios y la falta de competencia internacional, y reducía la calidad de la producción nacional, conduciendo al estancamiento. Finalmente, el neoliberalismo, que se impulsó en Chile, el Reino Unido y los Estados Unidos, llegó a Colombia en el gobierno de César Gaviria, que adoptó una serie de medidas tales como la liberalización comercial y financiera, la privatización de empresas estatales y la reducción del gasto público. Estas también fueron implementadas gracias a la influencia de las políticas económicas implementadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que buscaban la liberalización económica y la reducción del gasto público para lograr un buen desarrollo económico. Siguiendo en contexto, analizando las reformas neoliberales impuestas en los años 90, denominada como la apertura económica, se puede ver que estas reformas económicas generaron varias consecuencias debido a la privatización del sistema de protección social. Debido a la corrupción del Estado, el sector privado administraría mejor los servicios públicos, pero esto no fue así respecto a los servicios de salud. También se dificultó el cómo lograr una pensión digna en los fondos privados y resaltó las precarias condiciones de trabajo con la tercerización, junto con el intento por privatizar la educación pública y el deterioro del medio ambiente debido al extractivismo. Esta situación también generó que la situación de los derechos humanos empeorara, por motivos como lo son el narcotráfico y la constante confrontación entre las guerrillas y grupos paramilitares, debido al poder de las tierras, la extorsión a comerciantes y la minería ilegal. Estos factores traen caos para la población campesina, indígena y afrodescendiente, trayendo el asesinato de sus líderes y el desplazamiento forzado del lugar donde residen. Todos estos motivos traen consigo inestabilidad y temor entre los ciudadanos, ya que estos pudieron resultar en recortes en programas sociales y un aumento de la desigualdad económica. Además, el gobierno de entonces no tomó en cuenta o ignoró la opinión pública, generando descontento a pesar de las pasadas críticas y rechazos. A nivel social, estas reformas fueron medio para analizar el papel de los medios de comunicación frente a la cobertura y el sesgo que estos dan. Se presentó una visión sesgada de las protestas e ignoraron las preocupaciones legítimas de los ciudadanos. Las políticas del neoliberalismo, su estructuración y puesta en marcha han traído consecuencias negativas para el desarrollo de la sociedad contemporánea, en términos de equidad e identidad, el debilitamiento del Estado y por tanto de las estructuras democráticas, estigmatización y rechazo de los discursos y exigencias de los movimientos sociales, el deterioro de las condiciones de trabajo y las estructuras de integración social. Siguiendo en contexto, analizando las reformas neoliberales impuestas en los años 90, denominada como la apertura económica, se puede ver que estas reformas económicas generaron varias consecuencias debido a la privatización del sistema de protección social. Debido a la corrupción del Estado, el sector privado administraría mejor los servicios públicos, pero esto no fue así respecto a los servicios de salud. También se dificultó el cómo lograr una pensión digna en los fondos privados y resaltó las precarias condiciones de trabajo con la tercerización, junto con el intento por privatizar la educación pública y el deterioro del medio ambiente debido al extractivismo.
Esta situación también generó que la situación de los derechos humanos empeorara, por motivos como lo son el narcotráfico y la constante confrontación entre las guerrillas y grupos paramilitares, debido al poder de las tierras, la extorsión a comerciantes y la minería ilegal. Estos factores traen caos para la población campesina, indígena y afrodescendiente, trayendo el asesinato de sus líderes y el desplazamiento forzado del lugar donde residen. Todos estos motivos traen consigo inestabilidad y temor entre los ciudadanos, ya que estos pudieron resultar en recortes en programas sociales y un aumento de la desigualdad económica. Además, el gobierno de entonces no tomó en cuenta o ignoró la opinión pública, generando descontento a pesar de las pasadas críticas y rechazos. A nivel social, estas reformas fueron medio para analizar el papel de los medios de comunicación frente a la cobertura y el sesgo que estos dan. Se presentó una visión sesgada de las protestas e ignoraron las preocupaciones legítimas de los ciudadanos. Las políticas del neoliberalismo, su estructuración y puesta en marcha han traído consecuencias negativas para el desarrollo de la sociedad contemporánea, en términos de equidad e identidad, el debilitamiento del Estado y por tanto de las estructuras democráticas, estigmatización y rechazo de los discursos y exigencias de los movimientos sociales, el deterioro de las condiciones de trabajo y las estructuras de integración social. Dentro de la historia y la conformación de estas reformas se vieron afectados e involucrados diferentes actores, como lo son los ciudadanos. Los ciudadanos fueron las personas que vivieron el neoliberalismo en Colombia, fueron los que lo pusieron a prueba y fueron quienes demostraron sus inconformidades frente a las diferentes reformas que se hacían. Es decir, los ciudadanos fueron los que vivieron el neoliberalismo. El Estado. El Estado fue aquel que aplicó este modelo en Colombia. También es el responsable de las reformas que se hacían en base al neoliberalismo, como la apertura económica. Los consumidores. Los consumidores son aquellos que deciden apoyar de forma indirecta a las empresas del exterior y lo que hace que en cierta parte las empresas nacionales quieren, ya que el consumidor va a optar por comprar la misma calidad por un menor precio, o sea, las empresas del exterior a comprar a la misma calidad pero por un mayor precio, es decir, las empresas nacionales. Los microempresarios. Los microempresarios fueron aquellos pequeños empresarios que tuvieron que competir con las grandes empresas de otros países, los cuales muchos de estos quebraron a partir de esto. Los macroempresarios. Estos fueron las empresas que tenían mayor poder, las cuales podían exportar productos y por la apertura económica le abrió más puertas al exterior. Los agricultores. Los agricultores son otros actores que sufrieron por la apertura económica en Colombia, ya que también tuvieron que competir con los productos a más bajos precios de empresas del exterior. Continuando, algunas de las consecuencias positivas y negativas de la implementación de las políticas neoliberales al final del siglo XX y las 2 primeras décadas del siglo XX fueron: ventajas. Primero, el neoliberalismo genera competencia a nivel global en el mercado, por lo tanto los países, para estar a la par de los demás va a generar que se desarrolle más rápido. Segundo, mayor inversión extranjera. Tercero, reducción de inflación. Ahora las ventajas. Primero, aumento de desigualdad, lo que genera que cada vez la sociedad esté más dividida entre los ricos y los pobres. Segundo, gracias al neoliberalismo el Estado redujo el gasto público. A consecuencia de esto, los servicios públicos fueron deteriorándose. Tercero, reducción de empleos. Gracias a la apertura económica, muchas empresas quebraron, lo que dejó a bastantes personas sin empleo. Después de todo lo dicho y explorado, podemos concluir que las políticas neoliberales abrieron las puertas a Colombia a un mercado de mucha competencia. Siendo un país en vía de desarrollo, la competencia con los países más desarrollados era muy desigual. El nivel de competición era injusto, haciendo que los países con mayor poder adquisitivo aumentaran el mismo, y los países sin uno perdieran mayoría de las inversiones que hacían. Por lo tanto, el éxito del neoliberalismo se inclina a quienes gozan de sus beneficios, y consigo la libertad que ésta trae. Por otro lado, el neoliberalismo tiene sus fracasos.
como lo es la inhumanidad de la pobreza extrema y prolongada, la violencia y atentados contra la integridad y la vida por intercambios comerciales. En países como Colombia, esta doctrina política muestra en su mayoría un amplio campo de desigualdad, en donde aún así teniendo un Estado social de derecho se demuestra lo contrario, aplicando sistemas autoritarios, finalmente generando una inmensa brecha en la seguridad y priorización de lo fundamental explícito en la Constitución. Dicho esto, esperamos que hayan comprendido a detalle las implicaciones del neoliberalismo en Colombia.